Buenos días. Buenos días, profe. En primer lugar, agradecer la invitación del doctor Miguel Ángel Sandoval. Segundo, pues, dar mi cordial saludo de bienvenida a todos los futuros profesionales académicos. No es mi intención de ninguna manera pretender hacer cátedra sobre el PEI. Más bien quisiera compartir experiencias, despertar inquietudes acerca de lo que es esta actividad en las instituciones educativas. Sobre todo, hablar desde la experiencia y desde la formación académica y las posibilidades que la vida me ha permitido trabajar en los diferentes niveles de la educación formal, en la educación para el trabajo, particularmente por los años 2004 al 2011, que viví en Bogotá y estuve muy de cerca con las instituciones de educación para el trabajo. Tengo grandes amigos en INCAP, en ANDAD, donde fui su director. Fui quien diseñó el proyecto educativo PEI, y haber compartido en los años 2008 toda una experiencia de presentación de proyectos educativos para la Secretaría de Educación cuando estaba en vigencia el decreto 2888 de ese momento. También a esto se suma una experiencia al lado de Nora Caipa en lo que fue haber trabajado en el proyecto nacional Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica en Colombia, en todo lo que fue la política pública de educación superior por ciclos propedéuticos y por competencias. Mi experiencia como metodólogo de la mesa del sector educativo, ya terminando mis años de pensión en el SENA, pues me abrió la oportunidad de estar muy de cerca a todas estas propuestas. Hoy me desempeño, porque he seguido trabajando, como coordinador de diseño y desarrollo académico de la Fundación de Estudios Superiores FES de Cúcuta, norte de Santander. El PEI pues hace parte del seminario del precongreso y obviamente tiene su marco, que es todo el tercer Congreso Internacional de Octavo Nacional, Nuevo Sistema de Formación, Encadenamiento Productivo Movillero. Igualmente, pues, quiero corresponderle al objetivo que tiene este precongreso: brindar a los participantes un primer acercamiento y conocimiento de la formación de pares académicos que se prepararán, se requerirán para el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, teniendo como lineamientos básicos la evolución de la formación profesional, la legislación y el contexto internacional. Eso lo hice todo también de que acá no es un taller donde vamos a hacer un PEI. Entonces, siguiendo con esto, los aspectos educativos filosóficamente caen a veces en unos reconocimientos que yo los veo muy propios al decir del periodista y escritor Eduardo Galeano, uruguayo. Él se refiere a un horizonte cuando habla de la utopía y se pregunta ¿qué es la utopía? ¿Para qué sirve la utopía? Es la pregunta. Responde: ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Le decía al doctor Miguel Ángel que cuando lo conocí en la academia, una persona que realmente con mucha visión de futuro, lleno de utopías, pero gracias a esos que tienen esas utopías, que tienen los pensamientos, son los que nos permiten ir trasegando, ir caminando. He considerado que para el tema estas preguntas son claves. ¿Qué es el PEI? Y de una vez advertiría, para no engañarnos, solo cuando uno conceptúa, cuando uno elabora, cuando uno participa de un conocimiento colectivo en la filosofía del PEI, lo gestiona, puede tener un mejor concepto de lo que es el PEI. Del PEI, de estas preguntas, para mi discurso, he considerado centrar la atención en el porqué del PEI. ¿Para qué del PEI?
porque el cómo, con qué, cuándo, dónde, con quiénes, es un asunto procedimental que desde el decreto que está en vigencia aún del 2904 nos dice cómo hacerlo y de los diferentes documentos guía. Pero al decir de Estanislao Zuleta, estamos perdiendo la filosofía de la filosofía. No nos interrogamos para qué, el porqué de la vida. Y para hacer un país bueno, para corresponderle a las perspectivas de país, para construir país, formando hombres competentes, sí necesitamos repensar eso. Sería el concepto más elemental de PEI. Para todos los aquí que alcanzan a observar la imagen, nos podemos estar dando ya haciendo una asociación de aprendizaje. ¿Eso qué nos podría estar recordando? Una brújula. Brújula, mapa, camino. Es el horizonte. Exactamente. Muy bien. Una carta de navegación. Luego, una carta de navegación debe tener claridad a dónde se llega, cómo se va a ir, qué se tienen como objetivos claros, cuáles son los principios que van a sustentar todo ese viaje. Si no hay claridad, si no hay norte, como en el país de las maravillas, cualquier camino nos puede llevar. Y en esto sí tenemos que ser también cuidadosos y visionarios. ¿Por qué? El por qué lo sustento en la reflexión que hagamos de qué es la sociedad del conocimiento. Es interesante, es importante, es urgente, prioritario que seamos conscientes en qué contexto de sociedad vivimos. Dejó la educación en Colombia, de la educación técnica instruccional, programada, de repetición. No, ya, eso ya pasó para su momento histórico, válido, reconocido. Pero el personaje que se nos sienta al frente es un ser potencialmente dotado, como lo reconocíamos en la mesa del sector educativo. La misión es potenciar las capacidades del ser humano. Eso ya nos dice mucho para un diseño curricular, gracias a todos estos avances. De verdad que si uno mira a la cartera histórica, fácilmente tomará conciencia de que los saltos científicos técnicos dados por la humanidad durante toda su historia pueden resumirse de la siguiente manera, dice el doctor Alberto Galeano: del músculo a la máquina y de la máquina al cerebro. Aquí cae muy bien la frase: enseñar a pensar para aprender a aprender. El verdadero recurso dominante y factor de producción absolutamente decisivo no es ya ni el capital, ni la tierra, ni el trabajo. Peter Drucker, el año pasado creo que murió ese gran gurú de la administración. Es el conocimiento. Entonces viene la pregunta: ¿el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento? Todo lo que yo o de mí sale es información. Todo lo que está afuera es información. Solo todo lo que yo proceso se traduce en capacidad o conocimiento. Y si en mí no se da esa reelaboración, esa significación, no hay competencia. Y la competencia es eso, el conjunto de conocimientos, de habilidades, destrezas y actitudes demostrables en un contexto productivo. Y creo que ahí, en esa parte, se ha avanzado bastante desde la concepción de las normas de competencia. Lo que pasa, si nos quedaron unos pequeños vasos que pensamos que la tarea es la misma función. La tarea es muy muscular, la función es muy de pensamiento. Encender la luz, bajar el bombillo, apagar, son tareas. Mantener la iluminación de este salón es una actividad más compleja. Mantener la iluminación, esa es una verdadera función.
Este sigue siendo la constante. Tomando esas tres partes que la formación en un programa de educación ciudadana a todas estas poblaciones en el concepto de la veeduría ciudadana. Del trabajo, el teletrabajo, el reemplazo, la sustitución de la mano de obra. Y ahí hay que repensar si lo que estamos diseñando todavía va en función de lo que hagan las manos o hay que pensar de lo que se esté construyendo intelectivamente, de lo que se esté desarrollando en el pensamiento. Porque hemos cambiado de era. Los cambios de la familia. Y todo esto tiene que ver el PEI. Claro. El PEI tiene un norte que es el ciudadano del futuro, la sociedad del futuro. Ahí es donde tenemos que entrar a identificarnos en qué tipo de país vivimos, qué tipo de país queremos. Y desde la formación laboral, técnica, tecnológica, educación, desde luego, desde todas esas dimensiones. Y la pregunta, después de los avances, debe la escuela entonces cambiar? ¿O debe seguir? Yo traje 3 reflexiones de pensadores colombianos. No vivimos, como lo sostienen algunos, una era de grandes y frecuentes cambios. Lo que vivimos es un cambio de era. El mundo inició el salto de la era industrial, representada en la producción de bienes materiales, a la del conocimiento, representada en bienes y servicios. Y lo que va a determinar ahora si un país progresa o se queda para siempre en el atraso es la educación y capacitación de sus gentes. Pero todavía me llama más la atención este mensaje. La revolución científica y tecnológica introduce cambios profundos en todas las dimensiones de la vida: el trabajo, la ciudad, la salud, las comunicaciones, la economía, la política, la cultura. Desde el impacto que tiene sobre la educación, la revolución científica y tecnológica ha producido no solo máquinas, sino también nuevos conocimientos que están contribuyendo al desarrollo de las ciencias de la educación, la antropología, las ciencias de la comunicación, la sociología, la lingüística, la filosofía, la semiótica o psicología, principalmente la psicología genética y la psicología cognitiva. No es un ser sentado al cual se le deposita información. No. Desde todos estos desarrollos de la neurociencia, la psicología genética, básicamente, ya se están dando de que el cerebro no solamente tiene la función de la motricidad, sino la función del pensamiento. Y entonces ahí es donde hay que repensar las didácticas, hay que pensar el rol del docente como acompañante, como guía, como mediador de procesos de aprendizaje, que ponga a interrogar a ese estudiante, así sea el técnico, el tecnólogo, del que sea. Ya cambia mucho el cuento que nosotros por mucho tiempo manejamos, aún de la agrícola, o de la era industrial, o de la era de la sociedad del conocimiento. ¿Y eso qué implicaciones trae para una apertura económica, para los TLC? ¿Eso qué indica desde las primeras ventajas de los años 74, cuando entramos con la apertura económica, las ventajas comparativas? Pero nosotros, ¿qué aportamos? ¿Pura materia prima? ¿Dónde está el conocimiento agregado? Ahí es donde cabe la reflexión. ¿Por qué? Hay un nuevo sentir, una nueva necesidad. Hemos cambiado de era. Sobre este tema, sobre el cual ya se agotará mucho, pero tengo que referenciarlo porque es el punto de partida. Tenemos que reconocer que venimos hablando de sistemas, y sobre todo desde el COMPES Social 81. Ahí se vino a consolidar prácticamente el Sistema Nacional de Formación. Y démonos cuenta que hoy en día, observando la anterior conferencia, ¿cómo así que si hablamos de un sistema nacional de formación, desde una política de Estado COMPES, no nos entendamos, no tengamos comunicaciones? Y cuando el referente único para hacer diseños curriculares es la norma, y si la norma ha sido bajada del sistema,
me quedo agarrando solamente, como digo, de la brocha, porque ¿cómo que me llamó la atención eso? Realmente me llamó la atención que entonces no estamos todavía, hemos avanzado grandemente en muchas cosas, pero nos faltan todavía amarrar, hacer bien esa consolidación. Ya estando en esa, y ya nos estamos preparando para la otra. ¿Cuál va a ser el concepto colombiano de competencia? ¿Cuál va a ser el marco nacional de clasificaciones? Y desde luego, el marco de normatividad del MED. De la primera parte, esta sería la pregunta, claro. ¿Cuál es el impacto del desarrollo científico y tecnológico que vivimos en la llamada sociedad del conocimiento? Cada uno vamos a hacer allá en nuestro interior a unos 30 años mínimo, así le colocaría, de los grandes cambios que han ocurrido en los medios de comunicación. Basta mirar a nuestro alrededor, basta mirar en las grandes ferias nacionales e internacionales y quedarse uno admirado de tantos cambios, tantos nuevos artefactos. Pero no solamente el artefacto, es detrás de ese artefacto hay un conocimiento. Mirar que hay cambios desde el poder y que cada día tendremos que hacer ejercicio del Estado de Derecho, por ejemplo, desde las veedurías, que es un nuevo concepto que aún no ha entrado, que no lo hemos dado en el pleno desarrollo. Esta experiencia la viví trabajando 6 meses en las comunas de Medellín, viendo lo económico. Y ese es uno de los puntos, ¿para qué formamos? ¿En qué modelo estamos formando? ¿En qué modelo de economía? Todos estos aspectos tenemos que de alguna u otra manera comprenderlos, asimilarlos. Han cambiado mucho las condiciones de la oferta y la demanda. Ya no es lo que se ofrece, sino lo que se demanda. Y ya no es el valor lo determinante, sino la calidad del servicio con que se presta. Y entonces, ¿qué implica? Que las instituciones educativas, donde un cliente no sea atendido amablemente, pues el cliente se va a otra parte donde lo atiendan bien. Eso ya entró también a las líneas de la educación. ¿O acaso nosotros, los maestros que trabajamos con lo oficial, por qué el interés de matricular muchas veces con grandes esfuerzos en determinados colegios a los hijos y no en el popular? A eso. A ese derecho que tengo yo de algo que sea de calidad. Cuando hablábamos estas cosas con el doctor Miguel Ángel, en un tiempo dado la persona vendrá a decir, mire, yo necesito capacitarme en esto y en esto, nada más. Pero en toda la carrera es posible que no. Por esos nuevos conceptos que hay de la calidad y de la demanda. Lo organizacional, que es una parte de las cuales pues todos somos conscientes, y en la universidad donde trabajo, las normas ISO y todo lo que es la certificación y todo lo que es gestión de calidad, pues se nos está diciendo, todo debe ser verificable, debe ser documentado, tiene que tener certificado demostrable. Ya para trabajar no es suficiente que yo lleve los títulos, no es suficiente que yo lleve los certificados. Oye, a la persona le dice, ¿usted realmente sabe hacer eso? A ver, ¿qué le digo? Pues yo aprendí, yo entiendo. No, es que yo tengo un capital que le voy a soltar a usted. ¿Usted realmente sabe hacer eso o no lo sabe hacer? Entonces, ahí es una consideración importante desde los procesos formativos. A la gente hay que capacitarla y que la gente demuestre que sabe hacer. Ese es uno de los grandes valores que tenemos que tomar a las competencias como referentes, que como referente nos dice lo que la persona hace, cómo lo hace, con qué conocimiento y cómo debe demostrar lo que lo sabe hacer. ¿Qué pide la sociedad del conocimiento? Esto lo estábamos analizando más por los años 90.
Yo no sé si eso habrá cambiado mucho. Un estudiante capaz de formular y solucionar problemas. Que lo que más se ha venido cuestionando en las pruebas, en los resultados de las pruebas PISA, que nos han colocado en situaciones similares a otros países para solucionar problemas, pero que nosotros ahí nos quedamos. Esto es parte de todo un proceso de cultura de temprana edad. Esto no solamente lo podemos recibir. Ahora, la situación de las entidades de educación para el trabajo, recibimos ciudadanos, compatriotas, de toda una cantidad de situaciones, de estados afectivos muy complicados. Recibimos personas con limitaciones, con discapacidad cognitiva, con problemas. Y eso es parte del trabajo educativo, cómo mirarle primero la cara al estudiante y no colocarle la espalda al buen mensaje de la mediación que quiso dar Robert Feister cuando hizo el trabajo en los campos de concentración y observaba en sus estudios el atraso mental y social que sufrieron todos estos niños, pero que solo una pedagogía del amor, de la esperanza, como dice el doctor Germán Piloneta, de mirarle la cara, de ayudarle, de darle posibilidades, nosotros podemos tener ciudadanos. Eso hay que tenerlo en cuenta en el PEI, en el momento en que se está haciendo el diseño curricular, de un docente capaz de mirarle el rostro al estudiante, de dialogar, de darle futuro, de darle esperanza. Y así seguimos: capacidad del manejo de información, capacidad para trabajar en equipo, muchísimo, conocimiento, habilidad y destreza, polivalente, creativo, innovador, transformador. En todo esto de emprendimiento, de lo más que se está tocando eso. De nosotros se dice que somos un país muy creativo, botamos muchas ideas, pero no somos innovadores, porque esas ideas no las llevamos a la práctica, no permanecen. Hay un conferencista, y ustedes lo han escuchado, de nacionalidad colombiana, de padres colombianos, japonés, que tiene las conferencias de los tabúes con el Japón, y él reconoce. En Colombia pueden haber colombianos más inteligentes que japoneses. La única diferencia es, dice él así, terminando una de sus conferencias, la actitud. La autonomía. Este es de los aspectos más delicados, porque nosotros somos parte de una educación heterónoma, no autónoma. A nosotros siempre hemos dependido de la gota, de la clase, del tema del día a día, de la instrucción, de la recomendación. Entonces eso crea una conducta de heteronomía, que yo dependo de, hasta que no me den la siguiente instrucción, yo no obro. De la autonomía, eso es un trabajo grande que tenemos que también tenerlo en cuenta, general. Y eso, gente heterónoma, pues forma mentalidades, ciudadanos también dependientes, países no autónomos. Emprendedor y capaz para amar. De Alvin Toffler, cerrando esta parte, me llamaba la atención esa expresión: los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino los que no pueden aprender, desaprender y volver a aprender. Reto muy grande. Mucho, pero mucho, muy grande. Es que aprender y desaprender, romper paradigmas para incluir nuevos paradigmas, eso no es como cambiarse uno de ropa. Eso es un proceso más complejo. Entonces, ahí están los retos de la educación. Y nosotros, desde esta forma interactiva que nos permite la técnica, la tecnología, podemos darle mucho trabajo a estos desarrollos. Alvin Toffler, en el Lechón del Futuro, todo lo que planteó, esos videos que veíamos ahora, años 70, 80, todo fue ciencia ficción, todo era recreativo. De lo que más nos llamaba la atención era las parejas, las gays. Hoy en día todo se realizó, no queda, uno mira en este momento el Sol del Futuro, todo está hecho realidad. Y la advertencia que hacía: no podemos permitir que la tecnología nos administre. Si no administramos la tecnología,
vamos al caos. Pero administrar la tecnología, estamos hablando ya de un nivel de conocimiento. En esta parte, la paso, que es el segundo elemento, para simplemente recordar, porque aquí hay que tomar la historia, si no tenía en cuenta la historia, corre el riesgo de que la repite. Nosotros, cuando trabajamos en el SENA, esos años 1995, 96, tuvimos una especie de crisis paradigmática cuando nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Responde el diseño basado en operaciones y tareas a las actuales exigencias productivas del trabajo por sistemas y procesos? 20 años después, ¿eso ha cambiado? ¿Se sigue o está mejorando? En esos años, como les decía esta mañana, es donde aparece toda una propuesta del Consejo Británico de Asesoría para Colombia, de otros modelos, de Israel, de España, de Estados Unidos, y allí comenzamos a mirar esas orientaciones de las competencias, que para ellos no eran de la parte educativa. Las competencias son del ámbito netamente productivo, y nos recomendaban ellos, por favor, no coloquen docentes a hacer competencias laborales, que el docente de meses a filosofar, coloquen expertos, los que conocen, los que saben cómo son los procesos productivos. Ahora, coloquen los docentes en la parte del diseño curricular, que hay que decodificar. Todo aquello que se pide en el sector productivo hay que darle un tratamiento educativo, que es donde más tarde ustedes irán a tener esa orientación por parte de la doctora Nora. Traigo a colación, pues esta fue la didáctica que más se dio para su momento. Para su momento es muy válida, pero no es la que podemos trabajar para esta época de sociedad del conocimiento. La década de los 90 en Colombia se ha caracterizado por la impronta del proceso de apertura económica e internacionalización de la economía. Empresas públicas y privadas han tenido que enfrentarse a realidades nuevas y al ajuste, etc. Del COMPES, yo me he mantenido mucho en seguir sosteniendo, porque el COMPES nos dio, y no se ha consolidado plenamente todavía esa recomendación del COMPES, del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. Pero la convocatoria es que todas las entidades que oferten programas para el trabajo lo hagan sobre la base de las competencias laborales. Y que las competencias laborales, las normas de competencia laboral, son un referente para el diseño curricular, para la certificación laboral, para la parte de gestión humana. Quienes lo componen, ya se ha repetido, y las condiciones es que se trabaje por eso. Estando en Bogotá, tuve la oportunidad de varias veces escuchar las conferencias del doctor Santiago Luna, y estas son diapositivas, aquí se encuentra. Tengo una anécdota con él muy interesante cuando lo invité a la mesa del sector educativo. En ese año, me dijo, yo no los puedo acompañar sino media hora. Lo curioso fue que nos acompañó 2 días completos, porque en ese momento el ministerio comenzaba también a inquietarse. Esa es una anécdota que tengo de él, porque nos ayudó a elaborar todo también un marco conceptual. Por eso, desde ese entonces, y con todo el planteamiento de la revolución educativa, ya el Ministerio de Educación Nacional comienza a manejar el lenguaje del sistema de educación para el trabajo. Y sobre todo desde esa postura, ¿no? Dan todos unos lineamientos a lo que son las competencias. Las competencias desde ciudadanas, las competencias básicas, las competencias laborales, y eso ya es un nuevo lenguaje que comenzó a hacer carrera desde la educación básica, secundaria, por ejemplo, todo el estándar de competencias. Desde la educación superior, con la ley 749, pues creo que dio una apertura de las 3 modalidades de educación técnica, tecnológica, por los ciclos propedéuticos, y también hablar desde las competencias. Obviamente la educación superior hace su propia adecuación, pero con Nora tuvimos una experiencia cuando visitamos como 35 universidades promedio, ¿no? Un poco más. Allá la advertencia, no mencionen la palabra SENA, pero obviamente nosotros miramos el referente de las competencias para hacerlas, pero no se mencione. Pues llamaba la atención, bueno, listo, no mencionamos,
pero es como de lo mismo. Sí, nosotros también formamos para el trabajo, entonces desde el técnico profesional, del tecnólogo y del profesional. Este cuadro me llamó la atención. ¿Por qué? En la forma como lo estructuraba, que lo presentaba el doctor Santiago, volvía y llamaba la atención, ese es el sistema. No sabemos cómo vaya a cambiar, si se alcanza a consolidar este o vendrá un nuevo replanteamiento. Pero insiste, hay una constancia, hay una perseverancia. ¿Por qué no vamos enrutando hacia el manejo de lo tecnológico en sus tres niveles, laboral, técnico y de tecnología? ¿Por qué no pensamos que el horizonte es la tecnología y no la ciencia? ¿Y por qué no dejamos que la ruta de las ciencias disciplinares siga su camino hacia el conocimiento, hacia la búsqueda del saber disciplinar? ¿Y por qué para un país con tantos problemas, con tanto requerimiento del desarrollo tecnológico, no nos apuntamos al desarrollo tecnológico desde este enfoque de la educación para el trabajo? Hasta ahí dos reflexiones. Hay que tener en cuenta el marco de las políticas COMPES, porque son referentes, son ya realidades, son requerimientos, y la de la sociedad de conocimiento. Mi tercer mensaje ya es más conocido, es más manejable, porque se trata, y aquí hay que reconocer, desde un PEI, pues tiene su fundamento en la Ley General de Educación, y obviamente en todo lo que se ha normatizado de educación para el trabajo y desarrollo humano. Creo que el estatus que tomó lo que antes se llamaba educación no formal a lo que hoy se llama educación para el trabajo y desarrollo humano es muy grande. Queda el siguiente proyecto. Ese es el futuro, o sea, en perspectiva queda esa observación. Desde la ley hay estos dos elementos. Cuando comenzamos, me decía el doctor, cuando comenzamos a hablar del proyecto educativo en las entidades de educación para el trabajo, ¿qué nos tocó que hacer? Irnos a la ley y retomar el decreto de 1860, no habían salido todavía todas esas guías de apoyo, y comenzar a trabajar y darle desarrollo. Pero el fundamento, el comienzo del PEI, está desde esa disposición del 1860 de 1994. O sea que cuando venimos hablando de proyectos educativos, tenemos ya un referente de historia. De la educación no formal, que antes se llamaban reglamentos pedagógicos, y por eso hoy tomaron también el mismo denominación, decreto que ya fue reglamento, fue derogado. De la educación para el trabajo y el desarrollo humano, a mí me parece que sobre estos tres marcos es clave lo que se está actualmente trabajando. Sin embargo, creo que va a ser nuevamente observado, o se estará reevaluando el 4904, pero lo que se está trabajando actualmente está en ese fundamento. Las leyes a veces tienen, como a quien no le gusta la pedagogía, se vuelven como tediosas, pesadas, de mucho articulado, pero si una ley, una disposición se lee también con afecto, se lee cuidadosamente, se lee entre líneas, ahí hay toda una filosofía necesariamente. Ahí hay todos unos planteamientos que hay que tenerlos en cuenta. A veces no hay que ir tan lejos ni crear más leyes, sino en lo mismo que se tiene, se puede exactamente darle la reinterpretación que se merece. Esas leyes, estas disposiciones son los que definitivamente le dieron una relevancia a lo que antes se llamaba educación no formal. Aquí creo que es donde más fuerza tomó la educación para el trabajo desde las instituciones que lo ofertan. Tiene también otra serie de apoyos en todas las normas técnicas de calidad. Es decir, uno mira en este momento todo lo que llama de la educación para el trabajo y desarrollo humano, el marco de normatividad es bastante sólido. Hay muchos elementos de normatividad, hay muchos elementos. Y qué decir, ya entrándonos en materia, lo que el mismo decreto le estructura para que se haga. Y acá, esa última parte, como les decía, fueron charlas que le escuchaba al doctor Santiago Luna.
y que es el soporte que en el momento el Ministerio le ha dado. Con lo cual me place que ciertamente el SENA inició un liderazgo, el SENA ha mantenido el liderazgo en el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, pero en este momento el Ministerio de Educación Nacional está entrando, ha entrado, y esto le da fortaleza para que la nueva ley que vaya a salir pueda dar estos alcances. Quiero compartir esta reflexión. Cuando uno sale profesional tiene tres opciones para trabajar. Una, irse a una empresa. Allá está frente a máquinas y la subordinación por el cargo. Pero no hay estudiantes, no hay gente aprendiendo. Dos, o que organice mi propia empresa. Y una tercera, en el caso que yo trabajo, es que cuando yo voy a trabajar con seres humanos, con personas llenas de necesidades, llenas de expectativas, potencialmente dotadas, yo tengo que ejercer muy bien la docencia. Nosotros somos constructores de país, formando talentos competentes para país competitivo. Ese es un mensaje claro que nos tiene que quedar. El diseño curricular, el PEI como carta de navegación nos tiene que dar ese norte. Les regalo la última reflexión. Ese primer mensaje que nos hace pensar. Soñando, ¿no? Nos podemos caer en el sueño, ¿no? Ay, qué bonito la formación. Ay, qué, pero bueno, pero eso se entendería así. Una visión de futuro sin acción es un sueño. El segundo, ¿qué nos hace pensar? Un activismo, ¿no? Exactamente. Entonces, correspondería una acción sin visión de futuro no tiene sentido. La tercera, ¿qué nos puede hacer pensar? Unir la visión con la acción. Pero, sí, exactamente. Miremos la secuencia que lleva. Una visión de futuro puesta en práctica puede cambiar el mundo. Julio Verne lo pensó, pero la NASA, el Apolo 4, 12, fue el que lo hizo realidad. El Apolo 11. Bueno, hasta esos tres mensajes quería decirles para que ustedes, si desean hacer algunas preguntas.